Muy buenas a todos y bienvenidos. Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Después de un día de probablemente mucha actividad, ha llegado el momento de relajarnos, escuchar y disfrutar. Disfrutar de un precioso programa que se ha preparado para nosotros. Y vamos a comenzar haciendo algo de lo que más nos gusta, cantando. Vamos a cantar una canción que habla de lo útil que es la palabra de Dios. La canción 98 titulada Las Escrituras están inspiradas por Dios. Y a continuación nos dirigiremos a Jehová en oración. Canción 98. ¿Cuánto debe cansar estar continuamente dando golpes al aire, verdad? Bueno, ¿te gustaría ver qué podemos hacer para asegurarnos que nuestros golpes no se dan al aire, sino que en el ministerio nuestros esfuerzos van bien dirigidos? ¿Qué relación hay entre el entusiasmo y disfrutar del ministerio? ¿Sabías que hay mucha relación, más de lo que a veces podemos pensar? ¿Te gustaría ver algo que aún no hemos visto en nuestra reunión de entre semanas? ¿Te gustaría ver cómo podemos usar el nuevo folleto Disfrute de la Vida para conducir un curso de la Biblia? Bueno, pues todo esto y mucho más lo vamos a ver en nuestra reunión de entre semana. Te aconsejamos que no te pierdas ni un solo minuto porque es una reunión muy interesante que se ha disfrutado para que disfrutemos mucho de la enseñanza que se ha preparado. Para empezar, vamos a comenzar con uno de los platos fuertes de este programa. Tenemos a nuestro hermano Pablo Mendaña preparado, quien basándose en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio ha preparado el siguiente discurso. Las leyes de Jehová son sabias y justas. Por favor, hermano Mendaña. Juventud y buen entendimiento nunca vienen al mismo tiempo. No sé si alguna vez has escuchado este dicho popular que ilustra muy bien lo que mucha gente piensa. Que solo con el paso de los años y la experiencia se puede alcanzar sabiduría y entendimiento. Evidentemente algo de razón tiene, pero ¿es verdad que es el único modo de conseguir sabiduría y entendimiento la experiencia, los años? ¿Puede alguien joven alcanzarlos? Pues la nación de Israel, si la comparamos con las naciones vecinas, era una nación joven, por ejemplo, Egipto, de donde habían salido. Los egipcios por siglos eran una gran nación, llena de sabios, capaces de construir increíbles edificios que cuando los visitamos hoy en día nos asombran todavía. Quizás se preguntaron los israelitas, ¿nunca llegaremos a ser tan sabios como ellos? Es posible. Quizás se veían a sí mismos como simples ganaderos, como hijos de esclavos. Por eso son tan interesantes las palabras que Moisés le dedicó al pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida, cuando estaban en el monte Horeb. Se registran en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, y os invito a que leáis conmigo esta cita bíblica, y si podéis incluso a que pongáis una marquita, porque
porque esta cita es el eje central de todo el discurso que vamos a analizar. Fijaros que empieza diciendo: tienen que obedecerlas al pie de la letra. Si vemos el contexto, entenderemos que se refiere a las leyes y normas que Jehová había puesto al pueblo de Israel y que estaba repasando ahora Moisés delante de todo el pueblo, antes de que entraran a la tierra prometida. Fijaros lo que sigue diciendo, dice: porque esto les demostrará a los pueblos que oigan hablar de esas normas que ustedes tienen sabiduría y entendimiento. O sea, si eran obedientes a un conjunto de normas, ¿les haría más sabios? ¿No parece lo contrario, que la obediencia a leyes y normas nos impide el pensamiento? Bueno, la clave a la respuesta a esta pregunta está en el tema del discurso que estamos analizando. Si lo veis en la guía de actividades, el discurso se titula «Las leyes de Jehová son sabias y justas». Y esta es la idea clave, porque si tenemos en nuestra mente claro que Jehová, con cada ley y cada norma, está reflejando su personalidad y sabiduría, entonces estaremos deseando conocer esas normas, esas leyes, estaremos deseando obedecerlas. Estas leyes nos irán transformando poco a poco y harán que nos parezcamos cada vez más a Jehová, también en su sabiduría. Y esto es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. Le estaba diciendo al pueblo: Jehová nos ha dado una ley, obedezcamos a esa ley y seremos más sabios y entendidos que cualquier otro pueblo. O sea, fijaros que comenzamos el discurso diciendo, o citando de la sabiduría popular, que destaca el hecho de que solo, por decirlo así, la experiencia y los años nos harán sabios. Vamos a citar a otra, la sabiduría de la Biblia, con una canción, el Salmo capítulo 119, 100. Es una canción o un dicho que, si buscamos en nuestras Biblias, reflejan lo que piensa Jehová sobre esto. El Salmo 119, 100, fijaros lo que dice. Dice: me comporto con más entendimiento que los hombres de edad, porque obedezco tus órdenes. O sea, que da igual si somos más o menos jóvenes, da igual si tenemos más o menos experiencia sirviendo a Jehová. Estas palabras, de hecho, las dijo un joven príncipe de Judá. La clave para conseguir sabiduría y entendimiento está en el empeño y en el esfuerzo que pongamos en aprender las leyes de Dios y en obedecerlas. Por eso, si seguimos leyendo la cita de Deuteronomio que estamos analizando, notad que la parte final dice que las naciones que los conocieran llegarían a decir: no hay duda de que esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Esto fue así? ¿Realmente los vecinos de los israelitas los reconocían como un pueblo sabio y entendido? Bueno, lo cierto es que cuando la nación fue obediente, así sucedió. Si avanzamos en el tiempo unos 500 años, llegamos a uno de estos periodos, en el que los israelitas eran obedientes a Jehová. Es el periodo del reinado de Salomón. Cuando el reinado de Salomón está en su máximo esplendor, o sea, Salomón ya ha construido el templo, se ha edificado un magnífico palacio, está reconstruyendo y fortaleciendo las ciudades de Judá y hasta incluso está edificando una flota de barcos para comerciar con naciones lejanas. En ese momento, la fama del pueblo de Dios era tal que hasta sitios tan lejanos como el reinado de Seba, situado, como se cree, unos 2000 kilómetros al sur del territorio de Judá, llegó su fama. Y los informes eran tan extraordinarios que su propia reina recorrió toda esta distancia para ver si era verdad lo que se decía de los israelitas y de su rey. ¿Qué tal le fue a la reina de Seba con la visita? Pues fijaros lo que ella misma dijo, que se registra en el libro de los Reyes. Dice: felices estos siervos tuyos que están de pie ante ti constantemente escuchando tu sabiduría. Y añadió: llegue a ser bendito Jehová tu Dios. O sea, ella percibió que la fuente de tal sabiduría y entendimiento era Jehová. Por eso es como si ella misma hubiera dicho las palabras que estamos analizando de Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Es como si ella hubiera dicho: no hay duda de que esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Fijaros que a continuación, en los versículos 7 y 8, se plantean unas interesantes preguntas para meditar. Sigue diciendo el relato, dice: porque ¿qué gran nación tiene dioses
que estén tan cerca de ella como lo está de nosotros Jehová, nuestro Dios, siempre que lo llamamos. ¿Y qué gran nación tiene normas y decisiones judiciales justas, como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? La respuesta a esta pregunta, sin duda, es ninguna. Ninguna gran nación, salvo el pueblo de Dios. Esto se cumplió en el pasado y se cumple también en nuestros días, pues ningún otro pueblo se esfuerza como nosotros por obedecer las leyes de Jehová, y por eso ningún otro pueblo disfruta de la bendición de Jehová como lo disfrutamos nosotros. Y este es un asunto importante en el que meditar. Por eso la guía de actividades, si notamos en la parte final del artículo que estamos analizando, nos pregunta a todos ¿cómo lo ha bendecido Jehová por seguir sus sabias normas? Bueno, seguro que podríamos hablar sin parar de esto, pues Jehová, con el paso de los años, nos ha bendecido de tantas maneras. Y está bien que conversemos y que lo hagamos, porque si no, quizás el paso del tiempo pueda borrar de nuestra mente vivencias que en su día nos emocionaron. Quizás sería bueno hasta que lo apuntemos junto con alguna fotografía o algo que nos haga recordar ese momento, lo que sea, para que no olvidemos cómo Jehová nos ha bendecido con los años. Quizás recordáis ese trabajo donde no quisimos mentir, y a lo mejor nos despidieron, pero luego Jehová nos bendijo tan extraordinariamente. O cuando en clase fuimos honrados en esos exámenes y no copiamos. O cuando ese año que teníamos tantas dificultades económicas nos esforzamos por pagar nuestros impuestos. Todo esto Jehová lo ha bendecido y tenemos que recordarlo. Claro, al igual que en el pasado la gente que nos rodea va a ver nuestra conducta y va a reconocer que somos un pueblo diferente. Y esto se ilustra muy bien en la serie de imágenes que tenemos para este artículo. Vamos a analizarla juntos. Fijaros que en la primera se observa cómo un joven que está distraído se le cae la cartera. Y ahora nuestros hermanos que lo ven mientras están predicando, pues parece que llamarán la atención de esta persona o no. Bueno, la clave de esta imagen en realidad está al fondo, porque si nos damos cuenta, alguien está observando todo lo que sucede desde la mesa de un restaurante. Quizás se esté preguntando, bueno, ¿qué harán ahora estos testigos de Jehová? Bueno, lo cierto es que muchos nos observan para ver si realmente hacemos lo que decimos. Pues algunos maestros religiosos han sembrado la duda sobre quienes enseñamos de la Biblia. Han hecho popular el dicho, haz lo que digo, no lo que hago. Pero bueno, la segunda imagen es una muestra evidente del buen testimonio que damos con nuestro comportamiento. Es posible que esta joven que lo está observando todo no hable en ese momento con nuestros hermanos, pero su concepto de nosotros puede cambiar por completo al observar nuestra honradez. De hecho, muchas personas se acercan a Jehová gracias a la buena conducta que tienen los que se guían por las leyes y principios bíblicos. Por lo tanto, hermanos, recordemos que la sabiduría y el entendimiento están al alcance de todos nosotros, ya sea que seamos más o menos jóvenes, ya sea que tengamos más o menos experiencia sirviendo a Jehová. Si nos esforzamos por conocer y obedecer las leyes de Dios, seremos personas sabias y entendidas dentro de un pueblo sabio y entendido, y los que nos rodean verán con claridad que tenemos la bendición de Jehová. Pues muchísimas gracias, hermano Mendaña, por tan bonita disertación. Hemos disfrutado muchísimo y si durante la semana nos encontramos una cartera, nos acordaremos de estos principios bíblicos. Bueno, seguro que habéis disfrutado muchísimo de haber leído durante esta semana los capítulos 3 y 4 del libro bíblico de Deuteronomio. Y seguro que estáis deseando poder compartir con todos nosotros algunos detalles interesantes que habéis encontrado. Hermano David Díaz, ¿podrías por favor guiarnos en esta búsqueda de perlas escondidas? Pues podemos comenzar analizando la pregunta que encontramos en nuestra guía de actividades. Para ello, ¿algún voluntario que lea el libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23? Hermano Bon, Jan. Tengan cuidado de no olvidar el pacto que Jehová su Dios hizo con ustedes, y no se hagan imágenes talladas con forma de cosas que Jehová de Dios les ha prohibido. Muchas gracias. Pues la pregunta es la siguiente.
¿Prohibía esta ley hacer objetos con fines artísticos? Hermana Ordóñez, Noemí. Pues no, este mandato lo que prohibía era hacer imágenes para adorarlas, es decir, inclinarse ante ellas y servirles. Las escrituras no condenan esculpir o pintar objetos con fines artísticos. Muy bien. Hermano Miguel, Gabriel. Sí, hay religiones que consideran que pintar o esculpir rostros de seres vivos desagrada a Dios, basándose en pensamientos como estos. Sin embargo, es evidente que para nada es así, y eso se ve claramente en los adornos o las esculturas que tenía el tabernáculo, que Dios mismo, por supuesto, aprobaba para que se le adorara. Así que está claro que a él no le importa. Exactamente, muchísimas gracias. Pues a continuación podemos analizar una pregunta genérica. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Y podemos comenzar con nuestra hermana Álvarez, Davinia. En el capítulo 4, el versículo 9, ahí vemos cómo Jehová le dijo al pueblo que no tenían que olvidar las cosas que ellos habían visto, y les mencionó el por qué, era para que su corazón no se apartara, ¿no?, durante todos los días de su vida. Nosotros tampoco debemos olvidar, a pesar de las presiones que tenemos, a la clase de Dios que servimos, todo lo que Jehová sigue haciendo por su pueblo, incluso lo que ha hecho por nosotros personalmente. Por eso es muy importante meditar en lo que Jehová ha hecho, también cuando leamos la Biblia, tener una buena meditación, la participación en las reuniones, en el ministerio del campo, porque esto va a hacer que mantengamos vivos en nosotros estas verdades tan valiosas. Muchas gracias. Hermano Ruiz, Juan José. El capítulo 4 y versículos 30 y 31 nos enseña mucho sobre cómo Jehová recibe a aquellos que le han dejado, que se han alejado de él, pero se arrepienten y vuelven a él. Ahí en el versículo 31 dice, Él no te abandonará. Por eso quienes estén pensando en volver a Jehová, pues deben actuar con decisión y no tener ningún temor. Muchas gracias. Hermana Cuesta, Arantxa. En el capítulo 4, versículos 21 al 23, vemos que Moisés desplegó dos bonitas cualidades. La primera fue la humildad, pues reconoció ante todo el pueblo que había pecado y que Jehová lo había castigado. Y por otro lado, también mostró amor al dar buenos consejos al pueblo para que estos así pudieran alcanzar la meta de llegar a la tierra prometida. Estas son dos bonitas cualidades que todos deberíamos cultivar. Muchas gracias. Hermano Palau, Salvador. En el capítulo 3, los versículos 5 y 6, vemos cómo se describe a las ciudades de la región de Argob. Y el versículo 5 las define como ciudades fortificadas, con murallas altas, puertas y barras. Y recordemos que los israelitas eran un pueblo que habían sido esclavos y después habían estado vagando por el desierto, no eran guerreros. Sin embargo, el capítulo 6 menciona, pero destruimos todo. Así que seguro que la ayuda de Jehová les ayudó a poder hacer frente a estas altas murallas. Nosotros de la misma manera, si confiamos en Jehová y le somos leales, nos va a ayudar a superar cualquier obstáculo por grande que parezca. Hermana Kesia Fernández. Durante todo el capítulo 4 parece que en ese momento el pueblo tenía muy fresco en la mente todo lo que Jehová había hecho por ellos. Por eso en el versículo 7 parece que la nación tenía muy claro que no había otro Dios igual que Jehová. Hoy día la gente, también este mundo tiene muchos dioses, por ejemplo el dios de las riquezas, de la fama, del reconocimiento, pero igual que ellos, si nosotros nos paramos a pensar en que no hay otro Dios como Jehová, que todo lo que ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en este último tiempo del fin, seguro que tendremos ese mismo sentimiento de convicción de que no hay nadie, ningún otro Dios como Jehová. Hermano Oyes, Pablo. Sobre el versículo 9 del capítulo 4, sobre el que ya se ha hablado un poco, la parte final habla sobre que todas estas cosas maravillosas que habían visto los israelitas tenían que enseñárselas a sus hijos y a sus nietos. Y sobre esto la atalaya comentó que las historias de la vida real tienen un encanto especial, que suministran a los jóvenes buenos modelos que imitar, que tanta falta les hacen en ese periodo de su vida. Así que los jóvenes haríamos bien en examinar experiencias de las que aparecen en nuestras publicaciones, en hablar con hermanos que nos puedan compartir sus vivencias y que así, pues, todos juntos podamos acercarnos más a Jehová. Muchas gracias. Hermana Mendaña, Rebeca.
En Deuteronomio 4, 32 al 39 nos enseña Jehová cómo fortalecernos la fe cuando se acercan pruebas. Entonces nos está diciendo, investiga los tiempos antiguos, desde que Jehová creó al hombre de la tierra, ¿no? También nos dice que comparemos, ¿no? ¿Ha ocurrido alguna vez? ¿Hay algún otro? Y entonces que lo pongamos en nuestro corazón para que sepas y tomemos la resolución de tomarnos en serio y obedecer sus mandamientos. Así que es un procedimiento que podemos seguir para poder enfrentarnos a las pruebas con fe. Muchas gracias. Hermano Ordóñez, Fernando. Capítulo 4 y el versículo 40 habla de obedecer las normas y mandamientos para tener la bendición y la aprobación de Jehová, para tener su ayuda. Y esto era aplicativo en este tiempo para los israelitas, para las guerras, todo lo que tenían que enfrentarse. Pero nosotros hoy estamos igual. Si queremos tener la aprobación de Jehová, en cualquier momento, en decisión de nuestra vida, tenemos que ser obedientes a las normas de Jehová. Muchas gracias. Hermano Treviño, Adrián. Sí, Josué era una persona que estaba fuerte espiritualmente y era madura, lo había demostrado a lo largo de su vida. Sin embargo, en el 3:28, ahora Jehová le dice a Moisés que fortalezca y anime a Josué. Así que vemos que al final todos necesitamos ánimo, así que busquemos formas de animarnos unos a otros, incluso si alguien nos parece que está fuerte espiritualmente, animémosle también. Muchas gracias. Hermano Pérez, Eduardo. Sí, sobre este relato que comentaba Adrián, también me llamó la atención la actitud de Moisés, ¿no? Que a pesar de haber recibido disciplina de parte de Jehová en ese mismo momento, él no rechazó la labor que Jehová le había dado ahora de animar a Josué. Así que para nosotros el permanecer fieles y servir a Jehová a pesar de las circunstancias también nos ayuda a servirle plenamente. Es cierto. Hermano Cobo, Kevin. En el capítulo 4, versículo 2, vemos como no deben añadirle nada a lo que les estoy mandando, ni deben quitarle nada, ¿no? Recuerda la importancia, como ve Jehová, que no nos inventemos nada ni vayamos más allá de las cosas escritas, ¿no? Y esto lo vemos porque aunque la Iglesia Católica incluyó algunos escritos apócrifos, ¿no? en el canon bíblico, la organización para nada ha hecho esto, sino que se ha ceñido estrictamente a lo que Jehová ha mandado. Hermano García, David. En Deuteronomio 4:34 aprendemos que Jehová es compasivo. Y es que cuando los israelitas esclavizados en Egipto, en medio de sus tribulaciones, imploraron la ayuda de Jehová, él se conmovió, pero no solamente se conmovió, sino que actuó, se sintió impulsado a auxiliarles y, como dice el texto, con mano poderosa los rescató de Egipto. Luego, como bien sabemos, les proporcionó alimento, les condujo a la tierra prometida, así que esta es, y Jehová es, la perfecta definición de lo que es compasión. Muchas gracias. Por último, hermano Álvarez Eliezer. En el 4:31, ahí observamos cómo Jehová dice que Él nunca nos va a abandonar y que Él siempre va a cumplir su parte del pacto. Eso es importante porque hoy en día muchas personas hacen un contrato y cuando no les conviene, pues lo rompen y se olvidan. Pues qué bonito es que ahora también nosotros, que hemos firmado un pacto para con Jehová, un contrato, pues no nos olvidemos de cumplir con nuestra parte del contrato, sino que nos reafirmemos y que lo hagamos con buen corazón. Pues muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Pues muchísimas gracias a ti, hermano Díaz, y a todos los que habéis participado con vuestros buenos aportes y comentarios. Ahora pasamos a una de las partes más importantes de nuestra reunión, la lectura de la Biblia. Para hoy se han seleccionado 13 versículos del capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 3, del 1 al 13. Y si la lectura, nuestro hermano Eduardo Pérez se la ha preparado. Entonces nos dimos la vuelta y subimos por el camino de Basán. Y Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército para enfrentarse a nosotros en la batalla de Edrei. Así que Jehová me dijo: no le tengas miedo, porque lo entregaré en tus manos a él, a todo su ejército y su tierra. Le harás lo mismo que le hiciste a Sehón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Og de Basán y a todo su ejército, y los matamos sin dejar sobrevivientes. Entonces conquistamos todas sus ciudades. No hubo ni una ciudad que no les quitáramos. Fueron 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas ciudades estaban fortificadas, con murallas altas,
puertas y barras, y había muchísimos pueblos rurales. Pero destruimos todo, tal como hicimos con el rey de Sehón de Hesbón. Destruimos todas las ciudades junto con sus hombres, mujeres y niños, y nos quedamos con todos los animales y el botín de las ciudades. En aquella ocasión tomamos la tierra de los 2 reyes de los amorreos, que estaban en la región del Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón, la montaña que los sidonios llamaban Sirión y que los amorreos llamaban Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salecá y Edrei, las ciudades del reino de Og en Basán. Porque el rey Og de Basán fue el último de los Refaín. Su ataúd era de hierro y todavía está en Rabá de los amonitas. Tiene 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo oficial. En aquella ocasión conquistamos esta tierra, el territorio desde Aroer, al lado del valle Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad, y les di sus ciudades a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og se los di a la media tribu de Manasés. Toda la región de Argod, que pertenece a Basán, era conocida como la tierra de los Refaín. Pues muchas gracias y enhorabuena, hermano Pérez, por tu muy buena lectura. Hemos disfrutado muchísimo, te hemos visto muy pausado, muy tranquilo en tu lectura y creo que también has entendido muy bien el registro en el que se movía la lectura. Estábamos ante algo así como un diario de guerra y le has dado ese toque narrativo que pedía la lectura. Así que muy bien, enhorabuena. Además de todo esto, te has concentrado en el folleto maestro, en la lección 10, que nos pedía y nos aconseja cómo podemos modular en nuestra lectura, es decir, que nuestra lectura, en vez de ser rectilínea, que cambie, que varíe, que module. Y para que la lectura no sea rectilínea, hay 3 cosas en las que podemos centrarnos, dice el folleto. 3 cosas donde podemos graduar para que nuestra lectura varíe. El volumen, podemos leer más alto o más bajo. El tono, podemos leer más grave o más agudo. O el ritmo, podemos leer más rápido o más lento. Y hemos visto que estas 3 cosas, el volumen, el tono y el ritmo, lo has usado en tu lectura para que varíe, para que cambie, para que module y sin excederte, que quitaría naturalidad a nuestra lectura. Así que enhorabuena, hemos disfrutado muchísimo y te animamos a seguir leyendo también como lo haces. Pasamos ahora a la siguiente sección de la reunión, seamos mejores maestros, y lo primero que vamos a hacer es centrarnos en una cualidad que tienen todos los buenos maestros. Vamos a centrarnos en el entusiasmo. Nuestro hermano Mario Alonso presentará la siguiente parte titulada Sea más feliz en el ministerio, enseñe con entusiasmo. ¿A quién estamos más dispuestos a escuchar? ¿A alguien que habla con entusiasmo, con fuerza, con convicción, con energía? ¿O alguien que habla de una manera triste y apagada? Evidentemente a la primera persona, ¿verdad? Aquella que habla con fuerza, con entusiasmo. Pues esa es una buena razón por la cual nosotros tenemos que hacer lo mismo en el ministerio. Sabemos que el entusiasmo es contagioso y por tanto si queremos que las personas se contagien del mismo espíritu que nosotros, tenemos también que hablar así, de una manera entusiasta. Esto sin duda alguna hará que las personas presten más atención a nuestro mensaje. Además, si hacemos esto, demostraremos que valoramos nuestro mensaje. Claro, es verdad que en este sentido a veces uno se pudiera sentir que tal vez por mi personalidad, yo soy una persona más bien calmada, tranquila, una persona tal vez no demasiado emocional, con lo cual es que en mi caso es muy difícil, es complicado demostrar entusiasmo en el ministerio. ¿Es esto así de verdad? Me gustaría señalar una frase que viene en la guía de actividades. Dice, sin importar nuestra cultura o personalidad, todos podemos ser entusiastas. ¿Por qué pensáis que esto es así? Pues por lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:11. Vayamos por favor ahí. La carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 11. Y ahí el apóstol dijo lo siguiente. Dijo, sean trabajadores, no holgazanes, que el Espíritu los llene de fervor. Sean esclavos de Jehová. ¿Os habéis fijado en la expresión intermedia que el Espíritu los llena de fervor? O sea, ¿qué va a ser aquello que nos va a llenar de entusiasmo, de fervor en la predicación? Pues no va a ser nuestra personalidad, nuestras características personales, más bien va a ser
el estar llenos, el imbuirnos del Espíritu de Jehová, lo que hará que hablemos con entusiasmo. Claro, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues como hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu de Jehová, con lo cual las actividades que contribuyan a eso, pues nos harán que seamos entusiastas. Pero también para hablar con entusiasmo algo fundamental es la meditación. Sí, tenemos que meditar primero en el mensaje que llevamos a las personas y en la importancia que este mensaje tiene para ellas. Y también tenemos que meditar en las personas, pensar en ellas, en sus circunstancias y en el buen efecto que nuestro mensaje puede tener en ellas. Sí, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, tenemos buenas noticias de cosas buenas. ¿Y podemos pensar en algo mejor que el mensaje que tenemos para las personas? La esperanza del paraíso, la esperanza del reino, el fin de los problemas. Evidentemente no, ¿verdad? El meditar en estas cosas, por tanto, hará que hablemos con entusiasmo. Y también otra cosa que hará que hablemos con entusiasmo es nuestra manera de expresar, hablar con el corazón, demostrar por medio de nuestros gestos, por medio de nuestras expresiones faciales, que somos sinceros, que de verdad estamos convencidos de lo que decimos. Muy bien, pues a continuación ahora veremos un vídeo. El vídeo La alegría de hacer discípulos, mejoremos nuestras habilidades, enseñemos con entusiasmo. Y después de ver este vídeo haremos unas cuantas preguntas al auditorio. Rita, tienes un mensaje. Oh, gracias. Es Coral. Otra vez lo mismo. Solo hemos estudiado una vez este mes. Ay, es un desastre. Creía que iba muy bien. Iba. Pero ahora todos los días pone excusas. ¿Qué pasó la última vez? Una pregunta muy interesante, pero este párrafo no está hablando de eso, así que vamos a leer el texto, ¿de acuerdo? La verdad es que estaba molesta. Es que no hace más que cancelarme las clases sin ningún motivo. Te entiendo. De verdad. Pero si ella quiere seguir estudiando, no dejes que esas pequeñas cosas te roben el entusiasmo. Es que me gustaría que fuera más organizada. Pero no se toma nada en serio. Nadie es perfecto. Tiene cosas buenas. Céntrate en eso. El entusiasmo es muy contagioso. Ya lo sabes. ¿Sabes? No te lo había dicho hasta ahora, Coral. Me encanta hablar contigo y me gusta mucho que hagas preguntas. Gracias. A veces son un poco raras. Para nada. Me haces pensar. Y eso es bueno. Para las dos. Ok. Genial. Adiós. Muchas gracias por la reproducción del vídeo. A continuación haremos algunas preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué Rita ya no se sentía tan entusiasmada por darle clases de la Biblia a Coral? Hermano Cuesta, Valentín. Pues estaba molesta porque cancelaba las clases sin motivo y esto le causaba frustración. Muy bien, muchas gracias. Hermana Fernández, Kesia. Hay una frase interesante que dice Rita. Dice, me gustaría que fuera más organizada, no se toma nada en serio. Así que ella se estaba centrando en las cosas que Coral fallaba, porque es como si ella estuviera esperando que su estudiante progresara al ritmo que ella quería. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿qué ayudó a Rita a recuperar el entusiasmo? Hermana Ordóñez.
contarle a una hermana cómo se sentía, pues le ayudó a darse cuenta de que ella podía mejorar algunas cosas de su estudiante. Muy bien. Hermano Bon, Jan. Rita estaba midiendo el progreso de Coral por su puntualidad, algo que es importante para ella, pero cuando empezó a concentrarse en los adelantos que Coral hacía, volvió otra vez a tener gozo y entusiasmo. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta dice: ¿por qué debemos centrarnos en las cosas buenas que tienen quienes nos escuchan? Hermana Bon, Ilona. Esto nos ayuda a mantener una actitud positiva con respecto al estudiante. La positividad es contagiosa. Muy bien, muchas gracias. Hermano García, David. Al final, como se dice en el vídeo, nadie es perfecto, pero seguro que tienen cosas buenas. A algunos les toma más tiempo organizarse mejor o cambiar algunas actitudes, pero tenemos que ver a las personas como hacía Jesús, como ovejas, y también, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, ¿no? A Saulo, como le vio como alguien escogido, así que fijarnos en las cosas buenas que tiene. Muy bien, muchas gracias. Hermano Palau, Salva. Sí, el pensar en cosas buenas del estudiante nos va a poder permitir después elogiarle, como hemos visto en el vídeo. El elogiar a las personas pues se sienten a gustos y cómodas con nosotros, lo cual favorece el entusiasmo. Muy bien, muchas gracias. Y por último, la cuarta pregunta. ¿Qué buen efecto puede tener nuestro entusiasmo en nuestros estudiantes y otras personas? Hermana Cuesta. Como dijo la compañera de Rita, el entusiasmo es contagioso. Así cuando otros alrededor nuestro ven esta actitud en nosotros, ellos se sienten motivados también a hacer más y a desplegar entusiasmo. Muy bien. Hermano Pérez. Sí, y otro detalle que se ve en el vídeo es que favorece la confianza, hace que haya más confianza, con lo cual el estudio también progresa más rápidamente. Muy bien. Hermano Yes, Pablo. Y es conmovedor el abrazo que se dan al final. El entusiasmo que al final demuestra Rita se contagia en la compañera y al final pues eso hace que se contagie y que la estudiante puede seguir progresando en el futuro. Un detalle muy, muy tierno del vídeo, ¿verdad? Hermano Gabriel. Sí, por tanto notamos que es como un círculo vicioso. Cuanto menos entusiasmo tenemos, la persona pues se siente menos motivada, se prepara menos y eso también nos hace que aún tengamos menos entusiasmo. Sin embargo, si tenemos ese entusiasmo, pues le damos la vuelta y empieza a ser un círculo vicioso de entusiasmo, de motivación y de ánimo por seguir aprendiendo. Muy bien, eso es. Por tanto, como decía nuestro tema, si queremos ser más felices en el ministerio y que las personas nos escuchen, enseñemos con entusiasmo. Muchísimas gracias, hermano Alonso, por tu muy buena parte. Hemos disfrutado muchísimo y estamos deseando poner en práctica estos consejos en el ministerio. Bueno, ahora ha llegado un momento que teníamos muchísimas ganas de ver. Teníamos muchas ganas de ver cómo podemos presentar un estudio bíblico, hacer una demostración del curso bíblico con el nuevo folleto Disfrute de la vida. Nuestra hermana Davinia Álvarez y nuestra hermana Rebeca Mendaña van a presentarnos esta demostración basándose en la lección 1 de este folleto. Qué bien, Rebe. Ya comenzamos con la lección 1 de este nuevo folleto. Fíjate, el tema es ¿cómo puede ayudar en la Biblia? ¿Tú crees, Rebeca, que la Biblia puede ayudarte a ti personalmente? ¿Qué piensas? Sí, Davinia, yo creo que realmente puede ser útil. Además, tú siempre me has animado mucho a que la estudie y estoy convencida. Me alegra escucharte eso. Pues, ¿qué te parece si empezamos leyendo el parrafito de introducción y el siguiente, los dos primeros párrafos? ¿Tú lo quieres leer? Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Rebe. Fíjate, la primera pregunta, que está la respuesta debajo del párrafo, dice ¿cuáles son algunas de las preguntas que contesta la Biblia? Pues dice que la Biblia responde preguntas: ¿cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras y todo el mundo quiere la paz? ¿Y qué será de nuestro planeta? Muy bien. Y Rebe, ¿tú te has hecho alguna de estas preguntas que acabamos de leer ahora o no sé, te has hecho alguna otra que te gustaría saber la respuesta? Pues mira, siempre me ha preocupado mucho
y me interesa mucho qué pasa después de morir, ¿no? Si hay vida después de la muerte, si vamos a algún otro lugar. Y luego, pues a nivel personal, yo soy muy sensible al maltrato, así que no sé si algún día la Biblia nos dice que podamos vivir unidos, sin maltratos a las mujeres, a los hijos. Es algo que me interesa. Muy bien, muy buenas preguntas. Pues fíjate, la Biblia contesta todas estas preguntas que acabamos de ver y las preguntas que tú también te estás haciendo ahora. Yo te puedo decir que la he estudiado y he encontrado la respuesta, Rebe, y a mí me ha dado muchísimo consuelo de lo que menciona la Biblia, no solamente a mí, sino incluso a millones de personas. Y estoy segura, Rebe, que a ti también te va a consolar cuando encuentres la respuesta. ¿Qué te parece si leemos el siguiente párrafo? ¿Tú lo quieres leer? Vale. Muchas gracias. Fíjate, Rebe, la pregunta dice, ¿cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra vida diaria? Pues dice que nos da buenos consejos y también nos dice cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. Pues esto me interesa mucho, Davinia, porque yo sinceramente tengo mucho estrés. Trabajo un montón de horas y compaginarlo con la vida familiar, cuidar de los niños, sacarlos al parque y ser una buena madre y una buena ama de casa, me es súper complicado. A veces pienso que no puedo más. Ya, es normal, ¿verdad? Hoy día hay muchas personas que están estresadas y es muy normal sentir estrés. Pero ¿qué te parece si leemos lo que menciona la Biblia ahí en 2 Timoteo 16? Si pinchas ahí el azulito lo ves. ¿Lo tienes? Sí, sí. Fíjate, dice, toda la escritura o todo lo que está escrito en la Biblia, dice, está inspirada por Dios. Y es útil, nota ahora, para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. ¿Notaste, Rebeca? Menciona que la Biblia, ¿para qué nos sirve? Pues dice que nos enseña, útil para enseñar, para rectificar y para educar, claro, para educarnos para hacer las cosas bien. Muy bien. ¿Y tú crees, Rebe, que hay algún otro libro que no sea la Biblia que sea útil para todo? Tanto para matrimonios como para ayudar a personas solteras. Tanto que ayude a padres con hijos como ayude quizás a adolescentes, que nos ayude a disfrutar de nuestra vida diaria, o lo que tú dijiste, que nos ayude a aliviar el estrés. ¿Crees que hay algún otro libro? Pues es verdad que hay algunas revistas o libros de autoayuda, pero como la Biblia, ninguno. Y además es que viene de Dios y seguro que lo que nos dice puede afectar de manera positiva a nuestras vidas. Muy bien. Pero fíjate, para que la Biblia ahora haga efecto en nuestra vida, o haga efecto en tu vida, Rebe, ¿qué deberías hacer? ¿Qué te parece si vemos la imagen del principio, si te ayuda la idea? Ah, sí. Claro, lo que tú me animas muchas veces, ¿no? Que tengo que abrir la Biblia, leerla y saber dónde dice las cosas que nos dice Dios que hagamos para poder sentirme bien y feliz. Muy bien. Ahí la vemos en formato en papel, la vemos abierta, pero después también la vemos en formato electrónico, ¿no? Por detrás, que es lo que estamos usando nosotras ahora. Y lo importante, Rebeca, es lo que tú dijiste, ¿no? Estudiarla y ahora aplicarla. Tú poquito a poco también puedes ir aplicando lo que vas aprendiendo y vas notando el efecto que tiene en tu vida. Y fíjate, Rebe, había una pregunta ahí en el párrafo de introducción que menciona, ¿crees que la Biblia podría ayudar a alguien que tú conozcas? ¿Tú qué piensas? Pues sinceramente, Davinia, creo que a mi hermana le vendría súper bien, porque cuando yo hablo contigo y me lees de la Biblia, siento una paz y una tranquilidad especial. Mi hermana está pasando ahora por muchos problemas y creo que la Biblia la puede ayudar a sentir esa paz que yo siento. Pues yo también estoy segura, Rebe, que la Biblia la puede ayudar. ¿Qué te parece si ahora la semana que viene, cuando nos conectemos nosotras, la invitamos al estudio a que se conecte con nosotras? Pues me haría mucha ilusión, si no te importa. Pues muy bien, claro que sí. Vamos a seguir con la siguiente parte. Profundicemos en el tema. Pues muchísimas gracias, hermana Álvarez y Mendaña, por esta muy buena presentación. Nos ha gustado muchísimo. Creo que ha sido una muy buena forma de llevar un curso bíblico con este nuevo folleto. Enhorabuena, ¿eh? Además, creo que habéis captado muy bien la esencia de este nuevo método, de este método interactivo, y hemos visto eso, muchísima interacción, muchísimas preguntas, muy animador. Además de hacerlo interactivo, también os habéis centrado en el objetivo de la lección 15 del folleto Maestros, hablar con convicción. Y te hemos visto que lo has hecho muy bien porque te hemos visto muy convencida de lo que estabas diciendo. Algunos de los consejos que aparecen en esta lección que hemos visto que habéis puesto en práctica, por ejemplo, usar palabras que transmiten convicción. Te hemos visto usar un vocabulario que se te notaba, que estabas convencida. Hablar con tus palabras, te hemos visto también muy natural.
hablando acerca de lo que estabas explicando a tu estudiante. Y también algo muy interesante, hablar con suficiente volumen. Y te hemos visto que hablabas con un volumen suficiente, porque parece ser que cuando hablamos muy flojito, muy bajito, pudiera indicar falta de seguridad o confianza, pero hemos visto que no, que lo has hecho muy bien, con mucha confianza en lo que estabas diciendo. Muchísimas gracias por esta buena presentación. Pasamos a la siguiente parte de nuestra reunión, a la sección Nuestra Vida Cristiana, y lo vamos a hacer cantando de nuevo una canción a Jehová, la canción 68, titulada Sembremos las semillas del reino. Quizás os estuvierais preguntando qué se ha preparado para la siguiente parte, para la parte de necesidades de la congregación. Bueno, pues tenemos una de las que probablemente es una de las partes más importantes de toda la reunión, y es que vamos a poder ver cómo podemos asegurarnos de que nuestros golpes, nuestros esfuerzos en el ministerio están bien dirigidos, cómo podemos no cansarnos dando golpes al aire. Y vamos a hacerlo viendo un vídeo. Vamos a tener el privilegio de escuchar al hermano Anthony Morris del Cuerpo Gobernante presentando uno de los informes del Cuerpo Gobernante más interesantes que hemos escuchado hasta ahora, concretamente el informe número 3. Lo escuchamos con atención. En este informe nos centraremos en la obra más importante, la de hacer discípulos. A pesar de la pandemia, el Cuerpo Gobernante continúa buscando maneras de hacer que nuestro ministerio sea más productivo. ¿Cómo? Siguiendo las claras directrices que se dieron en la reunión anual del 2017. En esa reunión, el Cuerpo Gobernante anunció algunos cambios organizativos basados en 1 Corintios 9:26. Ahí dice: Por lo tanto, no corro sin una meta, ni peleo dándole golpes al aire. ¿Cómo damos golpes efectivos? Haciendo lo que menciona Hechos 13:48, buscando a los que tienen la actitud correcta para obtener vida eterna. ¿Qué nos ha ayudado a hacer eso? Repasemos algunas cosas que sucedieron el año pasado. Estudiamos algunos artículos de la Atalaya que se centraban en ayudar a los nuevos a progresar hacia el bautismo. Y se nos recordó que dejáramos de dar clases de la Biblia a quienes no progresaran. En la Asamblea Regional del 2020, se dedicó un día entero a hablar de la predicación y de ayudar a los estudiantes a progresar hasta el bautismo. ¿Quién no se acuerda de Rita y de Coral?
En la campaña de noviembre se hizo un esfuerzo especial para darles a los funcionarios del gobierno información sobre el reino de Dios. La meta era encontrar a más personas con la actitud correcta. ¿Y verdad que estamos todos deseando usar el nuevo manual de estudio Disfrute de la vida con un método de enseñanza nuevo y más eficaz? En el 2020 se decidió algo que nos ayudó a dar golpes más efectivos. En el mes de junio, se anunció que todas las sucursales analizarían la situación de los pregrupos, grupos y congregaciones de otros idiomas, extranjeros y locales. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Fíjense en lo que el cuerpo gobernante les transmitió a los ancianos. En años recientes, el pueblo de Jehová ha respondido a la llamada de aprender otro idioma para hacer más en el ministerio y encontrar a las personas sinceras. No cabe duda de que los publicadores merecen felicitaciones por sus sacrificios. No obstante, se ha visto que, en algunos casos, los pregrupos y grupos dan escasas señales de crecimiento, con pocos estudiantes que progresan y muy pocos, si acaso alguno, que se bauticen. En consonancia con 1 Corintios 9:26, el cuerpo gobernante quiere asegurarse de que demos golpes eficaces. ¿Cómo se analizó la situación de estos grupos y congregaciones? Veamos lo que sucedió en el siglo I, cuando Pablo y sus compañeros quisieron predicar a más personas. Hechos 16, 6-10 dice que viajaron muchos kilómetros y se esforzaron mucho por predicar en diferentes territorios. Sin embargo, Jehová, mediante el Espíritu Santo, los dirigió al lugar correcto. Leámoslo en Hechos 16:9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio estaba frente a él suplicándole: «Ven a Macedonia y ayúdanos». ¿Qué hicieron? El versículo 10 continúa: «Justo después de haber tenido la visión, tratamos de ir a Macedonia, pues llegamos a la conclusión de que Dios nos había llamado para anunciar allí las buenas noticias». Cuando se dieron cuenta de lo que quería Jehová, los hermanos de inmediato siguieron la dirección del Espíritu Santo. Del mismo modo, nosotros seguimos la guía del Espíritu. Claro, no recibimos visiones, pero observamos el territorio. El análisis que se hizo mostró que había grupos y congregaciones de idiomas extranjeros y locales que existían desde hacía años, pero que tenían pocos publicadores o ninguno que hablaran solo ese idioma. En otros casos, el territorio era muy extenso y los publicadores y precursores tenían que viajar largas distancias para encontrar a alguien que hablara ese idioma. A pesar de todo ese esfuerzo, se dirigían pocos cursos bíblicos y pocas personas, si acaso alguna, asistían a las reuniones. ¿Qué nos estaba diciendo el Espíritu Santo? Que sería mejor concentrar nuestros esfuerzos en otros campos. Así que esos pregrupos, grupos y congregaciones se disolvieron. ¿Ha implicado un cambio en su vida este ajuste? Pues su caso no es el único. Por ejemplo, como resultado de este ajuste, tan solo en el territorio de 16 sucursales, unos 4.700 ancianos, 2.800 siervos ministeriales y 11.000 precursores regulares han podido ir a ayudar a otras congregaciones. Hace un tiempo, puede que pensáramos que el mayor aumento que estábamos teniendo era en las congregaciones de idiomas extranjeros. Pero tras analizar el asunto
con más detalle, parece que en muchos países la mayoría de los recién bautizados están en las congregaciones en las que se hablan los idiomas principales del país. Así que, si usted ha tenido que volver a una congregación de uno de los idiomas principales de su país, recuerde que ahí le necesitan. A muchas congregaciones les es difícil abarcar su territorio. Hay grandes ciudades en las que viven millones de personas, pero hay pocos publicadores y precursores disponibles para predicarles. Sin embargo, en esos territorios se hacen muchas revisitas y se dirigen cursos bíblicos progresivos. Y piense en cuánto se fortalecen las congregaciones al recibir a tantos hermanos maduros. Ahora hay más hermanos nombrados disponibles para pastorear, para dar discursos y para ayudar en muchas otras tareas. ¿Qué beneficios estamos teniendo como resultado de estos cambios? Escuchemos a algunos miembros de comités de sucursal. Gracias a la sabia dirección del cuerpo gobernante, nuestro ministerio ha mejorado muchísimo. Ahora hay más publicadores, buenos precursores y hermanos nombrados que están listos para ayudar a otras congregaciones y concentrar sus esfuerzos en los idiomas y las zonas en donde hay más interés. Con estos cambios hemos podido enviar a graduados de la Escuela para Evangelizadores del Reino y a precursores especiales a territorios más productivos. Y nos han dicho que ahora estos precursores predican con más entusiasmo. De hecho, ahora están dirigiendo cursos bíblicos que progresan. Los cambios no son fáciles para nadie. Por eso nos encanta ver que muchos hermanos están dispuestos a hacer estos cambios y a apoyarlos de corazón. A los hermanos de cierto idioma les costó bastante adaptarse al principio, pero fueron leales. Así que claro, aceptaron los cambios. Ahora, el superintendente de circuito nos cuenta que muchos de estos hermanos están muy agradecidos por estos cambios tan sabios. Muchos de los hermanos que estaban aprendiendo un idioma ahora están menos estresados. Gracias a estos cambios, están en una congregación en la que pueden concentrarse más en su predicación y en fortalecer su amistad con Jehová. Un hermano estaba aprendiendo otro idioma, pero la congregación en la que estaba pasó de ser congregación a ser un grupo. Él dijo, es como si por fin me hubieran quitado un peso de encima. El comité de sucursal vio cómo el Espíritu de Jehová dirigió estos cambios, y estamos seguros de que Jehová los bendijo. ¿Qué piensan nuestros precursores y publicadores? Muchos de ellos han tenido que adaptarse a estos cambios. Escuchémoslos. Regresé a una congregación en portugués. El territorio es muy productivo, escuchan muy bien. Me conformaba con tener un curso cuando servía en otro idioma. Después del cambio, en pocas semanas conseguí 5 cursos. Antes conducíamos durante horas para predicar a unos pocos. Ahora solo salimos a predicar, y si nos encontramos a algún extranjero, pues también le predicamos. Ahora me gusta más salir a predicar porque siento que aprovecho mejor el tiempo. Nos encantaba predicar en otro idioma, pero la verdad nos tomaba mucho tiempo. Ahora tenemos más tiempo para preparar las reuniones y hablar sobre lo que aprendemos en ellas. Es una gran bendición. Personalmente me ha servido mucho tener más tiempo libre para fortalecer mi amistad con Jehová. Me llamó mucho la atención lo que dijo un hermano de otro grupo. Me dijo, ok, ya sé cómo Jehová hace las cuentas. En vez de tener 15 publicadores aprendiendo un idioma para ayudar a una persona, es mejor que una persona aprenda un idioma y se beneficie de toda la congregación, que tiene 100 hermanos o incluso muchos más. Al principio, creo que todos estábamos preocupados por los que no hablan bien el idioma. Resulta que, cuando se integraron en la congregación, llegaron a formar parte
de una familia de hermanos aún más grande que se preocupa por ellos. Estábamos en una congregación pequeña y a la conmemoración solo íbamos los publicadores. Pero en la congregación en la que estamos, fue muy emocionante ver que este año la asistencia dobló la cantidad de los publicadores que hay en la congregación. Esto nos ha animado muchísimo. Sabemos que ahora estamos aprovechando bien nuestro tiempo y energías en un territorio que da buenos resultados. Y como dice 1 Corintios 9:26, no estamos dándole golpes al aire. Si a usted le pasó lo mismo que a estos publicadores, ¿qué va a hacer ahora? Como Pablo, debemos estar dispuestos a dirigir nuestros esfuerzos a donde Jehová quiera. Aprender un idioma es una forma de hacer más en el ministerio, pero no es la única. ¿Dónde se necesitan más publicadores? ¿Dónde responde mejor la gente? Quizás sea en el territorio de su lengua materna. Si quiere saber dónde se necesitan sus fuerzas y habilidades, pregúntele a su superintendente de circuito o escriba a la sucursal de su país. La organización de Jehová sigue adelante y no la va a detener ni la pandemia ni nada. ¿Aumentará la cantidad de publicadores gracias a estos ajustes? Quizás. Es pronto para saberlo, pero hemos recibido buenos informes. Una sucursal dijo que tuvo más de 10 máximos consecutivos de publicadores, y otra sucursal informó que el número de precursores regulares y cursos bíblicos está creciendo de una forma nunca antes vista. El cuerpo gobernante está seguro de que Jehová les dará las fuerzas para que sus golpes siempre sean efectivos. Los queremos a todos muchísimo. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Pues qué bonito y animador vídeo, ¿verdad? Tenemos que daros a todos la enhorabuena de todo corazón por todos los esfuerzos que estáis haciendo, porque nuestros golpes sean efectivos, que den en el blanco y que seamos capaces de encontrar a las personas que están dispuestas a escuchar nuestro mensaje en el ministerio. Bueno, pues antes de terminar nuestra reunión nos queda la última parte, una parte que disfrutamos muchísimo porque es una de las partes en las que más podemos participar, el estudio bíblico de congregación. Será nuestro hermano Fernando Ordóñez quien nos guiará durante este análisis y nuestro hermano David García quien leerá los párrafos asignados. La pasada semana hemos estado analizando la situación de la nación de Israel en el exilio y también hemos empezado a analizar 3 de las promesas sobre la restauración de la nación de Israel y la adoración verdadera. Esta semana continuamos analizando 2 promesas más y como seguro estas promesas fueron muy animadoras para la nación de Israel, seguro que analizarla todos juntos va a ser muy animadoras y nos dará mucha esperanza para nosotros también. Estáis todos invitados a dar vuestros comentarios. También podéis comentar sobre las fotos e ilustraciones que analizaremos en los recuadros. Comenzamos ya analizando la promesa número 4 y pedimos que nuestro hermano David García, por favor, nos lea el párrafo 18. Promesa 4. Libres de los pastores malvados. Los hombres que dirigían a los siervos de Dios eran corruptos. Ellos tuvieron mucho que ver con los graves errores que cometió el pueblo. Pero Jehová prometió tomar cartas en el asunto. Respecto a esos pastores malvados, él prometió: no les permitiré que alimenten a mis ovejas. Voy a rescatarlas, a mis ovejas, de su boca. En cambio, a sus siervos fieles les aseguró: cuidaré de mis ovejas. ¿Cómo lo haría? Usando hombres fieles y leales para que fueran pastores. Muchas gracias, David. La pregunta dice: ¿qué tipo de pastores usaría Jehová para su pueblo? Hermano Pon. Jehová prometió que no dejaría nunca más que pastores malos
cuidarán de sus queridas ovejas. En Ezequiel Jehová asegura que él personalmente cuidará de sus ovejas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Álvarez Eliezer. Así que lo que él haría sería usar a hombres que tuviesen cualidades como las que menciona el párrafo, hombres fieles y leales que fuesen pastores que cuidasen de las ovejas de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana García, Keren. Sí, como menciona Ezequiel 34, versículos 10 y 12, Jehová prometió rescatar y cuidar a sus ovejas, porque quienes las habían guiado hasta el momento no solo no las habían cuidado en sentido espiritual, sino que les habían llevado a una situación desaprobada ante Jehová. Así, esta cuarta promesa era vital en el camino para restaurar la adoración pura. Muy bien, muchas gracias. Hermano Miguel, por favor. Si nos imaginamos los sentimientos negativos que tenía que tener Jehová al ver cómo había pastores que en su nombre, diciendo que venían por parte de Jehová, cuidaban a las ovejas, pero lo hacían mal, enseñaban cosas que pues no era lo que Dios quería y demostraban cualidades que para el pueblo eran el reflejo de Jehová, pero eran cualidades muy malas. Así que no nos imaginamos el mal efecto que estaban teniendo esos pastores, pero Jehová no lo iba a dejar así. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pérez, Eduardo, por favor. Sí, como dice el versículo 10, estos pastores antes las usaban para su propio beneficio. Así que en realidad dice que se alimentaban, que las iba a arrancar de su propia boca, ¿no? O sea que estaban usando al pueblo para beneficiarse ellos mismos, y esto no es las cualidades que Jehová esperaba de estos pastores, ¿no? Por eso dice que más adelante estos las alimentarían a ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos analizando la última promesa, el párrafo 19, por favor. Promesa 5. Unidad entre los adoradores de Jehová. Imagine la tristeza que debían sentir las personas fieles al ver lo desunido que estaba el pueblo de Dios antes del destierro. Los falsos profetas y los pastores corruptos influían en la gente para que se rebelara contra los fieles profetas, los representantes de Jehová. El pueblo incluso llegó a estar dividido en grupos enfrentados. Por eso, uno de los aspectos más atrayentes de la restauración fue esta promesa: unificaré su corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Si al volver a su tierra los judíos se mantenían unidos a Jehová y entre ellos mismos, ningún enemigo podría con ellos. La nación en conjunto sería capaz de volver a darle gloria a Jehová, en vez de causarle vergüenza y deshonra. La pregunta de este párrafo dice: ¿qué prometió Jehová respecto a la unidad? Hermano Román. Pablo. Sí, como dice Ezequiel, el capítulo 11, versículo 19, Jehová unificaría su corazón y pondría en ellos un espíritu nuevo. Así que el pueblo dejaría atrás la época de estar divididos, que llegaron a estar en grupos enfrentados, y volverían a ser capaces de, como conjunto, volver a darle gloria a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pon. Este párrafo nos muestra lo poderoso que es la unidad entre Jehová y nuestros hermanos y hermanas. Puede protegernos de nuestros enemigos. Muy bien, muchas gracias por esa idea. Hermana Fernández, ¿qué es? Y si nos imaginamos un poco la situación y nos ponemos en la piel del pueblo de Dios de aquella época, ¿qué alivio debieron de sentir? Ese espíritu de división, ellos sabían que les había traído mucha tensión, mucho sufrimiento, además acabaron siendo rebeldes y eso les llevó lejos de su tierra porque les llevó al exilio. Así que qué ilusión y qué alivio tuvieron que sentir a escuchar esta promesa de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alonso Mario. Y el párrafo dice como si ellos se mantenían unidos a Jehová y entre ellos ningún enemigo podría con ellos. Y pensando en una aplicación práctica, esto es muy bonito, es una idea preciosa. Y también lo bonito es que también nos aplica a nosotros. Cuando nosotros también estamos unidos a Jehová y entre nosotros, con nuestros hermanos, pues también ningún enemigo y podremos conseguir grandes cosas. Muy bien, muy buen detalle. Hermano Cuesta, Valentín. Y hay que tomar en cuenta el resultado de esta unidad, que puede causar gloria a Jehová,
o todo lo contrario. Entonces es lo que mencionaba. Cuánta vergüenza y deshonra causó esa desunidad que causó la destrucción del templo. Claro, ellos, por eso los babilonios se burlaban de ellos. Pero sin embargo, si se mantenía esa unidad, se glorificaría, verían que Jehová era su Dios, todos unidos se le servían y podían identificar claramente la adoración pura. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos analizado estas 5 promesas. ¿Qué os parece si hacemos un repaso? Si vamos al cuadro informativo 9A, está en la página número 100, si utilizáis la publicación en papel. ¿Qué os parece si mediante las ilustraciones podemos repasar estas 5 promesas? Por ejemplo, con la primera imagen, ¿quién le gustaría repasar esa promesa? ¿Qué ideas habéis visto de ahí? Hermana Davinia, por favor. Pues la primera imagen se ve como ellos restauraban la adoración pura, ¿no? Quitaban todo lo que había sido la idolatría, todo lo que tenían y ahora adoraban solamente a Jehová. Muy bien, muy buena idea. Pasamos a la segunda promesa, la segunda imagen. ¿Quién le gustaría comentarla? Hermana Cuesta, Arancha. Pues en esta promesa Jehová les decía que si se mantenían fieles, la tierra sería fértil y entonces ésta les proveería suficiente alimento y la oportunidad también de tener un trabajo productivo, y vemos que se cumplió. Muy bien, muy buena idea. Pasamos a la tercera imagen. Hermano Cobo, Kevin. Pues en el tercer punto, la tercera imagen, vemos como de nuevo volverían a adorar a Jehová y a ofrecer ofrendas que realmente honraran a Jehová y no ofrendas a otros dioses como habían hecho en el pasado. Muy bien, muy buena idea. La cuarta, ¿quién le gustaría comentar la cuarta? Hermano Treviño, Adrián. Sí, pues hemos visto como muchos de los líderes que dirigían al pueblo pues eran corruptos y muchos de los pecados que comete el pueblo pues eran debido a sus culpas. Así que Jehová tomó cartas en el asunto y, como vemos en la foto, usó a hombres fieles y leales para que fueran buenos pastores del pueblo. Muy bien. Y la quinta imagen, ya como repaso, aunque la conocemos bien, hermana Ordóñez. Pues vemos como aquí volverían a ser un pueblo unido, volverían a adorar a Jehová y entonces de verdad que se sentirían consolados y darían gloria al nombre de Jehová. Muy bien. Ya después de este repaso, hemos visto las promesas. Vamos a ver ahora cómo se cumplieron estas promesas en aquel tiempo. Podemos leer párrafos 21 y 22. ¿Vieron cumplirse estas 5 promesas los judíos que volvieron del exilio? Recordemos lo que Josué había afirmado mucho tiempo antes. Ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Así sucedió en los días de Josué, y así tenía que suceder cuando el pueblo exiliado volviera a su tierra. Los judíos abandonaron la idolatría y otras prácticas repugnantes de la religión falsa que los habían alejado de Jehová. Y sucedió lo que parecía imposible. Regresaron a su hogar y volvieron a cultivar la tierra y a disfrutar de una vida productiva. Pero una de las primeras cosas que hicieron fue reconstruir el altar de Jehová en Jerusalén y ofrecer los sacrificios que Dios sí aceptaba. Jehová los bendijo, dándoles buenos pastores espirituales. Entre ellos estuvieron el fiel sacerdote y copista Esdras, los gobernadores Nehemías y Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y los valientes profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Si el pueblo seguía las instrucciones y la guía de Jehová, podrían disfrutar de una unidad extraordinaria, algo que no habían vivido desde hacía mucho, mucho tiempo. Muchas gracias, David. Antes de hacer la pregunta, podemos leer la cita que tenemos de Jeremías 3:15. ¿Quién le gustaría leerla, por favor? Hermano Pérez, Eduardo, por favor. Y les daré pastores que actúen de acuerdo con mi voluntad, y ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Muy bien, muchas gracias. La pregunta para estos 2 párrafos dice: ¿cómo se cumplieron las promesas de Dios en los judíos que volvieron del exilio? Si queréis comentar una a una.
Hermano Mendaña, por favor. Pues una de las primeras cosas que hicieron fue reconstruir el altar de Jehová en Jerusalén y ofrecer los sacrificios que Dios sí aceptaba. Así lo muestra Esdras 3, del 2 al 6. Dice que a pesar del miedo que les tenían a los pueblos vecinos, construyeron el altar en el mismo lugar donde estaba antes. Muy bien, Rebeca, muchas gracias. Hermana García, Keren. Sí, con respecto a la primera y segunda promesa que Jehová les había hecho, como dice Josué 23:14, ni una sola palabra de Jehová falló, porque ellos abandonaron las prácticas repugnantes que habían hecho y también volvieron a su casa, a pesar de que los babilonios tenían la fama de nunca dejar a sus prisioneros volver a su tierra. Muy bien, buen detalle. Hermano Oyes, Pablo. También se cumplió la promesa de que iba a darles buenos pastores que cuidarían de ellos. Por ejemplo, pues estuvieron el fiel sacerdote y copista Esdras, los gobernadores Nehemías y Zorobabel, también el sumo sacerdote Josué y valientes profetas que advertían al pueblo y lo aconsejaban como Ageo, Zacarías o Malaquías. Muy bien. Hermano Pablo Mendaña. Incluso en los momentos en los que el pueblo también fue obediente, pues pudieron disfrutar de una extraordinaria unidad. Se veía antes en la ilustración, quizás estaban subiendo al templo a adorar, posiblemente hasta estaban cantando una de esas canciones de las subidas, todos juntos, y esto pues era una promesa de Jehová que se cumplió en el momento que todos los adoraron juntos, disfrutaron de esta unidad que los hacía sentirse también un pueblo tan especial y protegido por Jehová. Muy bien. Hermano Álvarez, Elíaser, por favor. Aunque el hermano Oyes estaba comentando, ¿no?, de estos buenos pastores espirituales, me llamó la atención cuál era el significado de algunos de estos nombres. Por ejemplo, el de Nehemías es que Jehová consuela, el de Esdras es ayuda, el de Josué es Jehová es mi salvación, y el de Zacarías es que Jehová ha recordado. Así que utilizó a pastores que incluso hacían honor o se esforzaban porque su nombre tuviese significado aún para todo el pueblo, ¿no? Así que vemos cómo cuando Jehová usa estos buenos pastores espirituales, o como hemos estado analizando y comentando, pues disfrutando de una unidad que era digna de encomio. Muy bien. Y continuando con esa idea, como hemos leído en Jeremías 3:15 y también se menciona en Isaías 61 del 1 al 4, ¿qué quería Jehová para sus pueblos? ¿Qué deseaba? ¿Qué tipo de pastores deseaba? Se mencionan varios detalles ahí, muy bonitos. Hermano Cuesta, Valentín. Sí, tenían que ser pastores que actuaran de acuerdo a la voluntad de Jehová. Y la voluntad de Jehová era consolar, proclamar su buena voluntad, es decir, fortalecerlos en sentido espiritual, prepararles. Y el que mayor cumplió a mayor grado Isaías 61 fue Jesucristo cuando vino. Entonces se establecieron las bases para la venida del Mesías gracias a esta restauración. Muy bien, buen detalle. Pues hemos visto este cumplimiento en este tiempo. Pero vamos a ver que hay otro cumplimiento más profundo. Podemos leer el párrafo número 22. No cabe ninguna duda de que el primer cumplimiento de las promesas de Jehová sobre la restauración fue muy alentador. Aun así, aquel cumplimiento fue sólo un pequeño anticipo de algo mucho mayor. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, Jehová cumpliría y mantendría las promesas con una condición: que el pueblo siguiera siendo obediente y dócil. Tristemente, tiempo después, los judíos volvieron a ser desobedientes y rebeldes. Pero, como afirmó Josué, las palabras de Jehová siempre se cumplen. Así que esas promesas tendrían un cumplimiento mayor y con efectos duraderos. Veamos cómo sucedería eso. La pregunta del 22 dice: ¿cómo sabemos que las profecías de restauración tendrían un cumplimiento mucho mayor? Hermano Pérez, Eduardo. Sí, lo sabemos porque el que la restauración de los judíos permaneciera para siempre dependía de ellos, ¿no?, de su obediencia y de que siguieran siendo dóciles sirviendo a Jehová. Y esto no sucedió. Años más tarde, pues ellos se volvieron a separar de Jehová y por lo tanto ahí vemos que en realidad esta profecía no se cumplió en aquel tiempo, pero sí que más adelante tiene un cumplimiento que vamos a ver ahora, que es más duradero. Muy bien. Hermano Ruiz, Juan Jesús.
Sí, estas profecías no tenían una fecha de caducidad. Jehová las dejó abiertas dependiendo del comportamiento de su pueblo. Y en párrafos anteriores también veíamos, se citaba de Romanos 15:4, que las cosas escritas, las cosas que sucedieron en tiempo pasado, pues fueron para nuestra instrucción y para que tengamos esperanza. Por eso esta profecía está en vigor y de hecho estamos viendo actualmente parte de su cumplimiento. Muy bien, buen detalle. Así que vamos a entrar ya a ver cómo se cumplieron este segundo cumplimiento. Bajo el subtítulo Me complaceré en ustedes, leemos párrafos 23 y 24. Gracias a nuestro estudio de la Biblia sabemos que en 1914 este sistema malvado entró en su etapa final, sus últimos días. Con todo, los siervos de Jehová no somos pesimistas, al contrario, pues la Biblia indica que 1914 marca el comienzo de una etapa emocionante, a saber, los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Tomando en cuenta lo que ocurrió en los cielos ese año. Jesucristo ocupó el trono y fue nombrado Rey Mesiánico. ¿En qué sentido implicó eso una restauración? Recordemos que Jehová le había prometido al rey David que el reinado en manos de su descendencia duraría para siempre. Ese reinado, sin embargo, quedó interrumpido en el año 607 antes de nuestra era, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y terminaron con la sucesión de reyes de la familia de David. Jesús, como ser humano o hijo del hombre, era descendiente del rey David y, por lo tanto, tenía el derecho a heredar el trono. Jehová le otorgó a Jesús el trono celestial en 1914, año en que comenzaron los tiempos de la restauración de todas las cosas. A partir de entonces Jehová usaría a ese Rey perfecto para que continuara con la obra de restauración. La pregunta del 23 y 24 dice: ¿cómo y cuándo comenzaron los tiempos de la restauración de todas las cosas? Hermano Palau, Salvador. Bueno, pues gracias a un minucioso estudio de la palabra de Dios, nos dimos cuenta que en 1914 es cuando comienza esta etapa de los tiempos de restauración de todas las cosas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Cobo, qué bien. Además, Jesucristo, nombrado como Rey Mesiánico, es quien empezó a gobernar en este año y era el heredero, ya que era descendiente de David, y Jehová le prometió a David que su reinado duraría para siempre, cosa que se interrumpió en el año 607. Por lo tanto, Jesús continuó con esa promesa de Jehová. Muy bien, muy bien. ¿Qué idea se resalta en 1 Crónicas 17, 11 al 14? ¿Qué se estableció ahí? Aunque lo habéis comentado, establece algo profundo que hizo Jehová. Hermano Alonso, Mario. Pues Jehová le había prometido a David que levantaría después de él a una de su descendencia y que se sentaría en su trono, que lo establecería con firmeza para siempre. Claro, esto no se cumplió en el Israel literal, puesto que la línea de reyes, aquella fue cancelada, ¿no? Fue suspendida en el año 607 y por tanto esto también estaba señalando a una descendencia prometida que daría a esta profecía un cumplimiento real de un reino para siempre. Muy bien. Hermana Álvarez, Lavinia. Vemos como ahí en ese texto, en Primera de Crónicas, se ve claramente el pacto, ¿no?, que hizo Jehová, el pacto davídico con David, donde prometía que su descendencia iba a reinar. Así que vemos como vimos también en los párrafos anteriores en Josué, Jehová siempre cumple su palabra. Muy bien, muy buen detalle. Hermano Pérez, Eduardo. Sí, así vemos que esto se cumple con el establecimiento del reino mesiánico, cuando Jesús llega a ser el sucesor de esta línea de David, como el rey humano que volvía a coronar, ahora coronado en el cielo, por medio de Jehová, ¿no? Muy bien. Con relación a esa idea, tenemos Mateo 1.1, 16, capítulo 16, del 13 al 16, y Lucas, capítulo 1, 32 al 33, y que establece también, que deja como algo seguro. Hermana Ordóñez. Por ejemplo, en Lucas 1, 32 y 33,
pues nos dice que se le entregaría a Jesús un trono y que reinaría para siempre, que este reino no tendría fin. Muy bien. Hermano Cuesta. Sí, deja bien claro que él es descendiente de David. Por lo tanto, él tiene el derecho legal a ser el heredero de ese trono. Muy bien. Esta es la idea. Así que con esto ya en mente vamos a ver cuándo terminó ese exilio. Así que leemos párrafos 25 y 26. Una de las primeras acciones que Cristo, ya como rey, realizó junto a su Padre fue la de inspeccionar la adoración pura en la tierra. Tal como Jesús había predicho en su parábola del trigo y la mala hierba, por mucho tiempo fue imposible distinguir entre el trigo, los verdaderos cristianos ungidos, y la mala hierba, los cristianos falsos. Pero en 1914 llegó la temporada de la cosecha, y entonces la diferencia se hizo clara. Durante las décadas anteriores a 1914, los fieles estudiantes de la Biblia fueron sacando a la luz los graves pecados de la cristiandad y empezaron a separarse de esa organización contaminada. Para Jehová ya era el momento de restaurar la adoración pura. Así que a principios de 1919, al poco de comenzar la temporada de la cosecha, el pueblo de Dios fue liberado por completo del cautiverio en Babilonia la Grande. Adiós al exilio. Las profecías de restauración registradas en el libro de Ezequiel empezaron a cumplirse a una escala mucho mayor que en los días del antiguo pueblo de Dios. Ahora veamos cómo las 5 promesas que hemos analizado antes se han ido cumpliendo. Muchas gracias, hermano García, por tu excelente lectura. De verdad que hemos disfrutado mucho. Tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos y la parte A la podemos también quizás dividir en 2 partes. Así que la primera parte diría, ¿cuándo terminó el exilio de Babilonia la Grande? Contestar esta parte primero. ¿Cuándo terminó? Hermana Keren García. Pues fue en 1919, durante la temporada de la cosecha, cuando Jehová se encarga de separar todo ese trigo de la cantidad de mala hierba que durante mucho tiempo le había ahogado. Muy bien, muy buen detalle. Y para contestar esta parte A, la segunda parte, ¿cómo lo sabemos? Esta fecha, podemos, si lo deseáis, ir al cuadro informativo 9b. Está en la página 102, si estáis utilizando el libro en papel, con el título ¿Y por qué en 1919? Y ahí ya se menciona a qué conclusiones llegamos cuando estudiamos las profecías y la situación histórica. Se menciona en los primeros párrafos. Hermano Pablo Mendaña. Sí, pues las profecías indican que tendría que haber un periodo de purificación para este grupito de estudiantes de la Biblia que efectivamente Jehová estaba observando complacido porque estaban haciendo cambios. Pero bueno, se ve en el recuadro que estamos analizando, pues que tuvieron que pasar un periodo difícil. En 1914 pensaban que iban al cielo, pero no fueron al cielo. En 1916 murió Russell. En 1917 estuvieron a punto de dividirse entre los que apoyaban a Rutherford y los que no. En el 18 fueron encarcelados. Bueno, todo esto fue un periodo de purificación que ya estaba predicho que sucedería. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, esa idea, ¿cómo se resalta en Primera de Pedro 4:17? ¿Qué se recalca ahí? Hermano Miguel, por favor. Pues que ese juicio o esa limpieza lo primero se tendría que hacer en la propia casa de Dios. Es decir, que es lo que estábamos comentando. Personas que estaban atadas a una fecha, personas que estaban atadas a una persona, eran seguidores de hombres, o personas que causaban división, tendrían que apartarse para que entonces la organización empezara a crecer ya como parte de la organización de Jehová y siguiendo lo que él esperaba. Así que eso pasó en 1919 cuando ya se completó. Muy bien. Hermana Kesia. La profecía de Malaquías en el capítulo 3 también nos confirma esa misma idea que se comentaba. Ahí se profetizó que Jehová enviaría al mensajero, que era Jesucristo ya entronizado como rey, y ahora en el relato muestra qué haría ese mensajero, como dice que refinaría y purificaría, y además dice que vendría a su pueblo, a la casa de Leví. Muy bien. Hermano Ruiz, Juan Jesús. Y también en esta profecía de Malaquías se ven claramente 3 fases
la de preparación del camino, la de la limpieza y la del servicio con aprobación. Y eso fue justo lo que pasó décadas antes del 14. Hubo esa preparación del camino, luego la limpieza, que dice el versículo 2 que era como lejía, y a partir del versículo 4, pues que el pueblo de Jehová le serviría con aprobación, y vemos que fue historia. Muy bien. Y después de esta etapa tan difícil, entre el 14 y el 19, ¿qué pasó? ¿Qué situación pasó? Hermana Rebeca Mendaña. Pues viene la liberación física y espiritual, porque le sacaron de la cárcel, ¿verdad? Y lo que primero hicieron fue organizar un discurso para ver si podían vivificar la obra de predicar. Se hizo una asamblea que fue histórica también. Se esperaban 2.500 asistentes, asistieron 6.000, 7.000 al discurso público. Desde luego se veía que Jehová les había liberado y les estaba preparando para predicar. Muy bien. Ya con esta fecha clara que hemos establecido en este recuadro, podemos hacer la parte B, que empezó a cumplirse a partir de 1919. Volvemos a los párrafos 25 y 26. Hermana Cuesta, Arantxa. Pues podemos decir sin lugar a dudas de que Jehová empezó a cumplir su promesa de liberar a su pueblo de la influencia o del cautiverio de Babilonia la Grande. Muy bien. Pues sin duda alguna que este estudio ha sido muy instructivo para todos nosotros. Hemos disfrutado mucho de analizar estas promesas de Jehová a su pueblo en el pasado y también para nosotros ver cómo esta etapa de refinamiento, pues aunque fue un periodo de prueba, pues ayudó al pueblo de Jehová a dar una mejor adoración. Y continuaremos analizando estas promesas en la próxima semana, así que os animo a todos a prepararos igual de bien. Pues muchísimas gracias, hermano Ordóñez, por este buen análisis y a todos vosotros por vuestros buenos comentarios. Sin duda alguna ha sido un análisis muy enriquecedor. Creo que coincidiréis todos conmigo que esta reunión de esta semana no nos ha defraudado a ninguno. Hemos disfrutado muchísimo. Por un lado, hemos podido ver cómo podemos afinar nuestra puntería en el ministerio con este informe que presentó nuestro hermano del cuerpo gobernante, que nos ayudó a ver cómo podemos dirigir bien nuestro esfuerzo cuando buscamos a las personas en el ministerio. Hemos podido ver cómo cultivar algunas habilidades en el ministerio, como por ejemplo el entusiasmo, la importancia que tiene cuando dirigimos estudios bíblicos, la importancia de la modulación cuando hacemos una lectura o de hablar con convicción. También hemos podido ver cómo podemos utilizar el nuevo folleto al dirigir cursos bíblicos. Teníamos muy claro lo útil y lo potente que es este folleto, pero después de ver esta demostración estamos todavía más animados a seguirlo usando. Por cierto, si eres padre, la semana que viene no te puedes perder la reunión bajo ningún concepto. Y todos los demás también estás invitados, por supuesto. Pero la verdad es que gran parte de la reunión de la semana que viene está especialmente pensada para vosotros, padres. Vamos a ver, por ejemplo, cómo los padres pueden enseñar a sus hijos a amar a Jehová. También vamos a ver la importancia que le tienen que dar padres, madres e hijos al amor dentro de la familia, que va a ayudar a que nuestras familias estén más unidas sirviendo a Jehová. Sin duda alguna estamos deseando que llegue la semana que viene para poder disfrutar de todo este buen material. Antes de terminar tenemos algunos anuncios, así que os pedimos que por favor prestéis mucha atención. Concretamente 4 anuncios. Primero, modificación de asignaciones estudiantiles. Les recordamos que a partir de junio se usará el folleto Disfrute de la Vida en las asignaciones estudiantiles que consistan en un curso bíblico. Como la información que se analizará no aparece en la guía de actividades, consulten la lista de los cambios que los ancianos les han proporcionado. Segundo, artículos anuales. Los artículos anuales de 2022 se podrán descargar a partir de octubre de este año. Los publicadores que necesiten un ejemplar en papel ya pueden solicitar los siguientes artículos: volumen de la Atalaya y Despertar 2021, examinemos las escrituras todos los días 2022 e índice de las publicaciones Watchtower 2021. Además, se puede solicitar la edición en braille de Examinemos las escrituras todos los días. Tercero, servicio de Betel. Aunque las circunstancias relacionadas con la pandemia de COVID-19 han limitado el número de invitaciones para servir en Betel en este momento, nos gustaría saber quiénes desearían hacerlo cuando sea posible invitar a más hermanos.
Por tanto, los cristianos bautizados mayores de 19 años que deseen solicitar el servicio de Betel o colaborar a tiempo completo o parcial en la construcción de lugares de adoración deben contactar con el secretario de la congregación para recibir instrucciones sobre cómo enviar la solicitud. Donde sea posible, es preferible que los publicadores con acceso a Internet usen las funciones para solicitudes en línea. Además, los solicitantes deben ver los vídeos qué tienes que hacer para servir en Betel y seamos honrados en todo, solicitud de Betel o de construcción, antes de pasar la solicitud a los ancianos. Cuarto anuncio. Publicación de contenido en sitios de Internet y redes sociales. Aunque está permitido compartir información de los sitios de Internet de la organización enviando un enlace a personas individuales, no debemos publicar en Internet ilustraciones, publicaciones electrónicas, marcas registradas, música, fotografías, vídeos o artículos de nuestros sitios de Internet. Esto incluiría programas teocráticos de JW.org o JW Stream, como el programa mensual de broadcasting, las reuniones de congregación y las asambleas de circuito o regionales. Si usted ha publicado sin autorización contenido de este tipo en sitios de Internet o en redes sociales, le rogamos que lo retire. Encontramos más información sobre el tema en la Atalaya de abril de 2018, páginas 30 y 31 y en las condiciones de uso de jw.org. Pues hasta aquí estos anuncios y ahora ya sí terminamos la reunión cantando de nuevo una canción de alabanza a Jehová y la canción seleccionada es la canción 110 titulada El gozo de Jehová. Y a continuación nuestro hermano Oyes nos dirigirá a Jehová en oración.